Hello, el día de hoy estamos acá, les voy a enseñar el día de hoy cómo calcular tus macros, cómo tú medir tus macros. Muchas veces la gente contrata a coach, contrata a personas para que le calculen sus macros, le den un plan de alimentación y está perfecto. De hecho, una de las primeras cosas que yo te voy a decir antes de que empecemos este video es de que tú tienes que buscar a alguien que ya tiene los resultados que tú quieres. En este caso, en el mundo físico, a alguna persona que tiene el cuerpo que tú quieres o que tenga los resultados que tú buscas, ya sea hombre o mujer, no importa el género, pero si ha construido un cuerpo que tú puedes admirarlo y que se ven los resultados visualmente, quiere decir de que existe una disciplina y que sabe cómo llegar ahí. No te vas a meter en un barco donde un coach, un entrenador, que se hacen llamar así, entre coach y entrenadores, no tienen el resultado que tú quieres. Tú no puedes aprender de alguien que no aplica lo que sabe, porque mucha gente puede tener libros, mucha gente puede tener conocimiento, puede leerse toda la Biblia, pero si no aplica el conocimiento que tiene dentro de su cabeza, ese conocimiento es innecesario. ¿Por qué? Porque el conocimiento solamente es muy bueno y es una bendición cuando es aplicado. Cuando tú tienes conocimiento y no lo aplicas, es una maldición. ¿Por qué? Porque ese conocimiento se te vuelve una información obsoleta, algo que no te está sirviendo ni para que tú mismo mejores. Si tú no puedes mejorar como coach, en este caso la persona que tú quieres contratar no ha mejorado, ni siquiera esa misma persona con el conocimiento que tiene, ¿cómo tú pretendes que esa persona te va a mejorar a ti? Así que ten muy en cuenta que tú tienes que distinguir siempre y buscar la asesoría de alguien que ya sabe lo que tú quieres, que ya ha caminado el camino y que sabe para dónde coger. Ahora, tú, una vez que ya tengas tu plan de alimentación que te han dado, que te han compartido, que tú has pagado, ojo, tienes que pagar para que te ayuden a llegar a los niveles que quieres. Si tú no pagas por el entorno donde tú quieres estar, es decir, si tú no pagas por tener resultados, no vas a tener conciencia de nada. Una vez me leí un libro de Napoleón Hill que mencionaba que las cosas que no tienen valor, que no son pagadas, que no son pagadas con tu esfuerzo, que no son labradas con tu sudor de la frente, y de hecho hasta en la Biblia mismo dice, que el hombre poniendo en generalidad de los géneros, hombre o mujer, que no obtiene sus frutos por medio del sudor de su frente, esos no le corresponden. Y es más, al inicio en Génesis dice, el hombre se tiene que ganar su fruto de cada día con el sudor de su frente. Entonces, si tú no lo haces de esa manera, quiere decir que estás rompiendo la regla natural, un principio natural. Y si rompes un principio natural, créeme que no vas a llegar a los resultados que quieres. Por eso, busca la posibilidad de tú pagarle a un coach, un entrenador, a alguien que te guíe, que te arme un plan y que te indique lo que tú tienes que comer, cómo te tienes que alimentar y por qué. Ahora, ¿por qué te hago este video? Para que tú sepas cómo calcular tus macros, para que tú sepas que dentro del plan que te dan esté bien hecho, porque tú aún no tienes la experiencia de entender qué macros, qué son macronutrientes, cuándo puedes jugar con este macronutriente, cuándo puedes hacer un ajuste. Tú no entiendes tu cuerpo todavía. Si tú lo entendieras, tú tendrías ya los resultados, pero como no lo entiendes, estás bien, estás en el momento perfecto, todo tiempo es perfecto. Y si ahora te ha intuido, has tenido la intuición de que estás buscando tener un resultado, de que quieres verte mejor, que quieres conseguir la mejor versión de ti, estás en el momento perfecto. Recuerda, siempre busca a la persona que ya tiene los resultados. Yo te puedo explicar esto aquí porque yo tengo los resultados, yo he vivido este proceso, he aprendido, he investigado, he estudiado, he invertido miles de horas para poder entender este tema. Y todo esto te lo estoy resumiendo en un solo video y te lo voy a seguir resumiendo en muchos videos para que todo lo que yo pueda darte a ti y que pueda ser valor para ti, tú lo puedas aprender y lo puedas aplicar. Muchas veces yo esperaba este tipo de videos para yo poder entender de manera fácil un alimento, que me lo mastiquen y me lo den de manera fácil, para yo poder entenderlo y aplicarlo. Pero no importa, todo es perfecto, porque si yo no hubiese pasado por ese proceso, no estuviera aquí compartiéndote este mensaje. Ahora a lo que vamos, rapidísimo a lo que vamos. ¿Cómo calcular tus macros? Los macronutrientes, los únicos que tú tienes que calcular todos los días y que tienes que cumplirte todos los días son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Lo que obviamente también tienes que calcular es el agua que estás tomando. Ahora, no te voy a pedir que calcules excesivamente todos los macronutrientes, porque eso a ti no te corresponde.
Tú lo que tú tienes que tener es una idea, tienes que conocer el bosque completo, conocer lo que estás comiendo, conocer por qué y para qué estás haciendo algo. Porque si tú no conoces por qué y para qué estás haciendo algo, estás haciéndolo en el vacío, no estás con un propósito. Y cuando tú estás perdido en el propósito, cuando no tienes un propósito, no te has juntado un propósito dentro de tu ser, créeme que todo te va a parecer que no te cuadra, que todo te va a parecer fatiga, que todo te va a parecer aburrido, estúpido, y a la final vas a dejarlo. Y ese es el motivo en que mucha gente deja el plan, deja de cumplir lo que le toca, porque no siempre es la persona la que tiene el problema. El problema está en que esa persona le gusta, quiere hacer eso ahí, y le dio una intuición de que quiere mejorar su cuerpo y buscar una mejor versión, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que no se alejan mucho de un propósito más grande. Entonces sus metas no están acompañadas de un propósito y por eso sueltan rápidamente. Ahora, ¿por qué yo me estoy alargando tanto en decirte cómo calcular tus macros? Porque créeme, si tú no sabes primero esta parte, el que yo te indique cómo calcular tus macros, el que tú tengas un plan de alimentación, no va a servir de nada, porque tienes que entender primero que todo parte de acá, de la mentalidad que tú tienes, de la creencia que tú tienes con respecto a los macronutrientes, de la creencia, la necesidad que tú tienes con respecto a tu salud, de la necesidad que tú tienes con cuidarte a ti mismo, de la necesidad que tú tienes de conseguir un resultado. ¿Por qué tienes que conseguir un resultado? Porque el resultado va a indicar que el plan que tú tienes es muy bueno. Si tú no estás teniendo ningún resultado es porque no estás teniendo ningún plan. Y si a su vez estás teniendo un plan y no tienes resultado, quiere decir que el plan está mal. Y entonces lo que tú tienes que cambiar no es la idea principal de dejar el gimnasio, de dejar la vida saludable. Lo que tú tienes que cambiar es el plan. Por eso te explico todo esto, porque calcular los macros es lo más fácil. Calcular los macros, sabes, te lo voy a decir al final, pero te lo voy a resumir a algo súper sencillo. Hoy en la actualidad, es más, ni siquiera necesitas aprender cómo calcular tus macros. Sí poder tener el conocimiento de cómo calcularlos, pero ni siquiera necesitas calcularlos, porque ya te lo voy a decir más adelante. Entonces, lo primero que tú tienes que enfocarte es en tener un propósito grande de por qué yo estoy haciendo esto aquí, por qué y para qué. Yo cuido mi cuerpo por salud, cuido mi cuerpo para que pasen generaciones, mis hijos me vean, el ejemplo que yo doy con mi familia. El primer equipo que tengo que dar ejemplo es con mi familia. Y si tú como persona no estás dando ningún ejemplo, para eso, ese es el propósito más grande que tienes que tener antes de saber cómo calcular tus macros. Entonces, cuando tú sepas cómo calcular tus macros, cuando tengas un plan de alimentación, créeme que el plan que sea que tengas en tus manos va a funcionar porque tú tienes un propósito más grande. Y es más, si ese plan no te funciona, como el propósito es más grande que tu plan, como el propósito, tu meta es más grande que tu plan, tú no vas a soltar la toalla y vas a cambiar de plan. Y el plan, puedes hacer 40 planes diferentes hasta que consigas el que te funcione a ti, pero vas a cortar todo el camino solamente con lo que te voy a enseñar al final de este video. Cómo calcular tus macros de manera real. Cómo calcular tus macros de manera real. Los puedes calcular tú o puedes pedírselo a tu coach o entrenador, que es lo que mejor te aconsejaría. Porque la experiencia la puedes comprar. No necesitas entender todo del tema hasta que tú pase el tiempo. No necesitas perder tanto tiempo, tanto esfuerzo. Tú puedes comprar esos años de tiempo. De hecho, nosotros no tenemos tantos años dentro de nuestra vida para que nosotros los desperdiciemos no encontrando resultados. Tenemos que encontrar resultados. Entonces, aquí va cómo calcular tus macros. Lo que te dije, tienes que calcular las 3 cosas más importantes. Las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Repito, tienes que calcular 3 cosas importantes: las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Ahora, dentro de todos estos macronutrientes también tienes que añadir algo que se llaman vegetales verdes, fibra que te aporta mucho a la digestión. Entonces, ¿cómo los vas a calcular? Te voy a enseñar la forma más sencilla de calcularlo. A ver, en el tema de la proteína sí te voy a dar los números porque es la parte más importante y prioridad. En la proteína tienes que calcularla. Si eres un hombre que tiene actividad física, tienes que, por el peso que tú tienes, yo por ejemplo tengo 90 kilos de peso, a veces llego a los 80, dependiendo del peso que yo tenga, tengo que multiplicar por 2. Es decir, como tengo 90 kilos, tengo que multiplicar por 2, son 180. Entonces, los 180 son los 180 gramos de proteína que necesito consumir. Ahora, esa proteína va a variar en las mujeres. ¿Por qué? Las mujeres tienen otro
sistema diferente al de los hombres, que es muy parecido, pero cada persona, cada género tiene un sistema y unas hormonas diferentes, una proporción de hormonas diferentes. El hombre como tal, por su naturaleza, tiene testosterona más alta, por ende la testosterona va a ayudar a que toda esa proteína se va a consumir muy rápido, entonces sí necesita un poco más de proteína. Ahora la mujer, su testosterona no es tan alta, por lo tanto su proteína va a ser un poco más baja. Ahora, si te pasas de exceso de proteína es contraproducente. La mujer lo que vas a calcular es el peso en kilogramos por 1.5 o 1.8 si es que tiene actividad física. Si no tiene actividad física, tienes que calcularlo en 1, y el hombre que no tiene actividad física tiene que calcularlo en 1.5. Ahora, yo no te recomiendo la segunda opción de que no tengas actividad física. Tienes que buscar obligatoriamente encontrar tener actividad física, pues si tú no tienes actividad física, créeme que así tengas la mejor alimentación, así tú no busques los resultados, te estás haciendo daño a tu propia salud. El tener una actividad física todos los días es activar tu cuerpo, por lo tanto los macronutrientes no van a ser importantes si tú no activas tu cuerpo, si tu metabolismo está cada vez haciéndose más lento, si tú te estás haciendo como persona, como hombre, una bola de grasa, si estás enferma, buscando la enfermedad. Es más, la enfermedad solamente viene exclusivamente por el poder de tus pensamientos, porque como tú piensas que no es importante, créeme que como estás pensando que no es importante tu salud, que no es importante buscar un resultado en tu cuerpo, porque estás pensando que tu cuerpo no necesita de calcular macro, porque estás pensando, tu creencia es que no es necesario en este momento no ir al gimnasio, porque en este momento no son tus prioridades, créeme que estás completamente tostado, porque una de las prioridades más importantes de tu cuerpo, de tu salud, es darle movimiento a tu cuerpo. Si tu cuerpo no tiene masa muscular, créeme que tu enfermedad va a llegar así, inmediato. Y cuando te caiga una enfermedad, que espero que no pase, pero aquí nadie es eterno y todo el mundo se enferma en cualquier momento, esa enfermedad puede consumirte tanto. Yo conozco testimonios de amigos, personas, conocidos, de que gracias a su masa muscular han salido de la línea tan delgada que es irse de esta tierra, de esta vida. Y gracias a su masa muscular se han recuperado y en la actualidad se encuentran increíblemente bien. Entonces yo puedo dar mucha fe de que gracias a la masa muscular podemos encontrarnos bien de salud. La masa muscular va a generar muy buena salud en ti. Por eso es importante que sepas cuántos macronutrientes necesitas comer todos los días. Y la segunda parte es que debes de darle movimiento todos los días a tu cuerpo. No solamente trotando o caminando. Esa es la parte inicial. Tienes que generar masa muscular. La masa muscular es el órgano más importante dentro de la generación de tus hormonas, de tu insulina, de tu claridad mental. La masa muscular es el 90% del cuidado de tus órganos, del cuidado de tu cuerpo. Ahora, no te estoy diciendo que te saltes el proceso y que te estés metiendo fórmulas locas, estúpidas y completamente descabelladas. Por eso, lo más importante es que conozcas tus macros, que tengas la mentalidad correcta de ejecutar ese plan de alimentación que te vas a hacer, que lo conviertas en un estilo de vida y que tu estilo de vida sea de manera que busques la salud, que busques encontrarte nutrido todos los días con fuerza, energía, poder, claridad mental y enfoque. Así que con esto te dejo en este video. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas entendido. Recuerda que todo parte de acá, de los pensamientos, y así mismo como estás pensando en manera positiva de crear un nuevo cuerpo y una mejor versión, ten cuidado en no estar pensando en que esto no es importante, porque si estás pensando en eso, tú ya sabes qué es lo que vendrá después. No necesito decírtelo. Ten mucho cuidado con eso. Pasa pensando mejor que esto sí es una necesidad 100% de ti, de tu salud y para tu bienestar. Recuerda que somos lo que pasamos pensando la mayor parte del tiempo y eso es lo que vamos a accionar. Eso juntado con una emoción es lo que nos va a dar muy buenos resultados y es lo que yo te puedo compartir el día de hoy. Ponle me gusta, comparte y espero que te haya servido este video. Nos vemos en el siguiente. Let's go.